Entonces, vamos a hablar hoy de una fe pura y sencilla. Recuerda que el jueves pasado estuvimos hablando que no necesitábamos una gran cantidad de fe, sino el Señor hablaba a los discípulos, les decía que sea la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y miremos lo que dice en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de allí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Resulta que, ¿recuerdan la historia que los apóstoles, vino un papá con su hijo endemoniado, se los trajeron a los apóstoles? Ellos estaban en ese momento sin Jesús. Ellos estaban convencidos de que habían recibido poder de parte de Dios y iban a orar por este niño. Y cuando oraron, ¿qué fue lo que pasó? El niño no fue liberado, no recibió la sanidad que se estaba requiriendo en ese momento. Y miren la respuesta que el Señor Jesús les da. Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Esa es otra versión, cuando la saquen. Pero en la versión RBA dice: no por falta de fe, sino por incredulidad. Y vamos a seguir hablando un poquito de este tema. Recuerden que hablábamos que cada uno de nosotros tenemos fe, pero también hay una parte que está atacando y que está contrarrestando, quitando fuerza a la fe, y es la incredulidad, ¿cierto? Mira, ¿qué es la fe? La fe es simplemente confianza en Dios, eso es la fe. Tener pensamientos, sentimientos, emociones que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con Dios. Esa confianza plena, y por eso le coloco como esa fe sencilla, pura, porque es solo confiar en el Señor, ¿sí? Confianza total en el Señor. Pero también hay algo contrario, que es con lo que también muchas veces nosotros los cristianos no lidiamos, no trabajamos en esa área en cada uno de nosotros, y es la incredulidad. Y la incredulidad es como esa parte opuesta a la fe. Son pensamientos, acciones, son sentimientos que son contrarios a la palabra de Dios. Y todo el tiempo nosotros estamos como con esa parte. Nosotros por lo general pensamos que para poder superar situaciones y poder vencer cosas es llenándonos como más de la palabra, llenándonos más, como haciendo que esa fe crezca. Pero recuerda lo que nos dice el Señor: si tienes fe pequeña, ¿cierto? Una fe pura, sencilla, pero que nosotros trabajemos con la incredulidad. Entonces dile al que está al lado: trabaja con esa incredulidad que ha venido atacando tu vida, lidiar como con esa parte negativa. Y miren, muchas iglesias no predican de fe. Muchas iglesias predican otro tipo de lenguaje, ¿cierto? De doctrina o doctrina falsa, y le enseñan a la gente de la soberanía de Dios, y les dicen que Dios es soberano y que Dios les envía una enfermedad. Eso tiene que ver con esa doctrina de la soberanía de Dios. Y Dios no envía enfermedades. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Y mucha gente que se enferma, que tiene un accidente, que vive situaciones, terminan echándole la culpa a Dios y dicen: no, pues fue la voluntad de Dios, es para que Dios hiciera algo. Y esa no es la voluntad de Dios. Y por eso todas estas personas quieren vivir en fe, pero no pueden hacerlo, porque esas son partes, esa es como una parte fuerte de incredulidad en cada uno de ellos, que les está haciendo un contrapeso bastante fuerte a la fe que tienen. Y ellos van a tratar de declarar fe y hacer cosas en fe, pero también están creyendo algo muy diferente que Dios realmente no hizo. Miremos lo que dice Marcos 6, del 5 al 6. Mira lo que le sucedió al mismo Señor Jesús, que el Señor Jesús era la fe perfecta, ¿sí? O es la fe perfecta, o la fe en perfección. Y dice ¿qué fue lo que dice acá? Que Él no pudo hacer allí ningún milagro
salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado. Miren lo que le asombraba. Hubo dos cosas que le asombraron a Dios o a Jesús: la fe, pero también le asombró la incredulidad de las personas. Para él era bastante impactante encontrar fe, le fascinaba encontrar fe, pero también le impresionó esto y le asombró, y dice que encontró incredulidad, dice, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces, no se trata solamente de ejercer poder, sino también de lidiar con todas estas cosas negativas que se presentan. Miren que el Señor Jesús iba con toda la fe, con todo el poder, pero se encontró con ¿qué? Hubo un choque de él con las personas, y en las personas había mucha incredulidad. Nosotros vamos a hacer, miren que ayer hicimos el evento allá en San Antonio y había una gran amenaza de lluvia, y más de uno se escuchaban por ahí diciendo: va a llover, ya esto se va a dañar, esto no va a funcionar. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo llegué, y bueno, como gracias a Dios he venido aprendiendo todo esto, y yo empecé a hablarle a las nubes. Bueno, las nubes se tienen que ir en el nombre de Jesús, se detiene la lluvia y seguimos avanzando, amén. Pero todo esto tiene que ver, o sea, nosotros todo el tiempo estamos permitiendo esa duda, esos 10 espías que regresaron con un mal reporte. Nosotros tenemos que ser esos 2 espías que, a pesar de que vieron cosas difíciles, ellos también vieron esos gigantes, pero ellos no se estaban sintiendo pequeños, ellos también se estaban sintiendo gigantes. Y en cualquier cosa que enfrentemos nosotros acá en la tierra, tenemos que sentirnos gigantes, amén, porque eso es lo que somos, amén, somos gigantes. Y mira lo que dice, lo que sucedió con la hija de Jairo ahí en Marcos 5 del 22 al 25, y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre. ¿Qué sucede? Estaba Jairo allí sufriendo, ¿cierto? Y necesitaba que su hija pues se levantara de la enfermedad o se levantara de la muerte, y definitivamente el Señor la levantó de esa situación, pero él tuvo que batallar con incredulidad en su interior. Y miremos lo que dice acá en Marcos 5 del 35 al 43, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Mira el que está hablando. Salió de su boca una palabra de incredulidad. Ya que vas a molestar al maestro, ya tu hija murió, ya no hay posibilidades. Para nosotros hay posibilidades aún en la muerte, ¿cierto? Para nosotros hay posibilidades siempre y cuando tengamos a Jesús. Dice, pero Jesús en el 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Así que anima a la persona que está a tu lado y dile: cree, no temas, cree solamente. Amén. No temas, no temas, no temas, cree solamente. Este hombre estaba en la peor situación que pudiera estar cualquier persona, la muerte de un hijo, y el Señor llega y le dice: no temas, cree solamente. Tremendo, amén. Dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino, mire que hubo una acción que de pronto nosotros lo leemos y seguimos de largo, pero algo muy importante que hizo acá el Señor Jesús, dice: no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús solamente permitió que ellos 3, y había una gran multitud a su alrededor, y a todos los demás los alejó? ¿Por qué creen? Por su incredulidad, ¿cierto? Por la incredulidad de todas estas personas, el Señor dijo: si permito que todos estos incrédulos estén cerca de la situación, no se hace nada.
Él alejó a todas esas personas y solo se quedó con personas de fe a su alrededor. Amén. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, buenísimo, los echó a todos fuera, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Miren, nosotros muchas veces creemos que somos más buenos que Dios, nosotros nos da pesar. Y entonces está un enfermo y llegó el hermano, llegó el tío, llegó la prima y nosotros por pesar que todos entren, que todos hablen un montón de palabras, que todos hagan hasta para vender y termina la persona muriéndose. A mí me impresiona mucho que algo muy ya de nuestro tiempo fue lo que vivió Trina Hankins con Mark Hankins cuando ella entró en una cirugía en el cerebro, en la cabeza, ya tenían que abrirle y hacerle una cirugía. Dice que ellos pusieron una persona en la puerta con un listado como solo de 5 que podían entrar a la habitación. De resto, nadie podía entrar a esa habitación. ¿Lo vamos a hacer? Lo importante es que lo escuchemos y lo tomemos en el corazón y lo hagamos en nuestras vidas. Amén. Tenemos que hacerlo. Mira, así sucedió con Eliseo, con Elías, con Pedro. Está en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes y en Hechos, pues para no leerles la historia tan larga, pero siempre que ellos oraron en esas 3 historias, dice que él estaba solo con la persona por la que iba a orar y nadie más estaba alrededor de ellos porque ellos estaban, sí, creyendo por lo que estaban haciendo y sacando todo tipo de incredulidad de sus vidas. Entonces se apartaban de los incrédulos y eliminaban toda incredulidad. Entonces, apartémonos de los incrédulos cuando estemos con retos, con situaciones. No lo permitamos en nuestra vida, ni permitamos que otras personas vengan a contaminar nuestros proyectos, lo que le estamos creyendo a Dios, porque muchas veces vamos a las personas incorrectas a comentarles lo que estamos creyendo y esas personas terminan dañando lo que nosotros estamos soñando o queriendo hacer. Entonces, mira, este es el mismo principio tanto para ellos como para nosotros hoy en día, y ellos tenían fe, pero no querían que la incredulidad de los que los rodearan fuera a dañar o a colocar un peso muy fuerte a esa fe que había en ese momento. Así que vamos a lidiar con la incredulidad. Amén. Resulta que muchas personas se van a los hospitales creyendo por orar por esa persona, se van llenos de fe en levantar a las personas de la muerte, de la enfermedad, pero ellos muchas veces no tienen en cuenta con que esas personas están llenas de incredulidad en ese lugar. Y de pronto termina siendo muy difícil. A mí personas acá cuando estamos en medio del culto me dice, pastora, ven y oras por fulanito que está muy enfermo, y pues las personas que lo buscan a uno vienen con mucha fe, pero hace poco yo fui a orar a esa señora y yo le dije, ¿quieres ser sana? ¿Quieres que oremos? Y sí, yo ya conozco a Dios, sí, yo no sé cuánto, y o sea, como diciéndome, ya yo llevo mucho tiempo como en mi caminar con Dios y realmente no va a pasar nada. Y eso ahí daña todo lo que uno pueda estar haciendo a favor de esa persona. Miren lo que dice en Lucas 10:13, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Aquí está hablando de Betsaida, que fue un lugar en donde había mucha incredulidad. Y se lamentaba el Señor de este lugar, pues porque había demasiada incredulidad. A pesar de que pasemos por situaciones y de pronto estemos en eso. Hace poco leía una historia de un hombre y me llamó muchísimo la atención porque ellos empezaron en el Señor, empezaron a ver milagros
de Dios porque su esposa no podía tener hijos y Dios abrió su vientre y terminaron teniendo como 5 hijos y ellos ya habían visto los milagros de Dios. Pero empezaron a ver como una recesión económica y este varón que era como la cabeza de su casa, él empezó a ver como esa situación y él cerró como su corazón, endureció su corazón y empezó a tener mala actitud. Él siguió como diezmando, pero no, su actitud no estaba como muy abierta a Dios, a lo que el Señor estaba hablando a su vida. Y pasaron varios meses, si no recuerdo bien, como años, en donde ellos nada sucedía, más bien todo se ponía como peor. Y hubo un punto en donde él le dijo: Señor, me detengo acá y te pido perdón porque tuve mala actitud. Muchas veces a nosotros se nos ha detenido algo en ciertas cosas por mala actitud. Y me pareció muy, muy bello cuando él dice al Señor: perdóname por mi mala actitud. Y Señor, yo te pido y estoy ahorita dispuesto a que tú hables a mi vida y yo quiero corregir todo esto. Y Dios le dijo, le habló como de 2 o 3 puntos, pero uno que me resaltó mucho y llamó mucho mi atención, le dijo: yo veo que tú estás diezmando. Él como que recibió esa respuesta en su corazón y Dios de alguna manera le animaba a que siguiera diezmando. Dijo: pero no lo estás haciendo con alegría. Dice en la palabra, y muy claro y muy sencillo y muy fácil para todos nosotros, dice que Él ama al dador alegre. Amén. Él no solamente ama al dador, Él ama al dador alegre. Y le dijo: tú estás dando tu diezmo como cuando pagas un recibo del agua o de la luz, lo das con mucho dolor o lo das con indiferencia. Dijo: quiero que lo des con alegría. Y revisemos de pronto nosotros en nuestro corazón en dónde hemos colocado, en qué posición estamos nosotros con respecto a esa actitud hacia el Señor. Y miremos lo que dice en Marcos 8, del 22 al 26, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue resplandecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire, fue el primer caso y único caso donde Jesús tuvo que orar por una persona 2 veces para que pudiera tener total sanidad. Aquí se estaba viviendo, había una situación de incredulidad, pero miren que cuando ya este hombre ciego, porque estaba en Betsaida, había mucha incredulidad en ese lugar, y dice que después de que él ya vio totalmente, ya salió de esa situación, pero el Señor tuvo que tomarlo de la mano para poder sacarlo de esa condición, para poderle animar en su fe, ¿cierto? Y lo saca y le dice al final de este texto, dice: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Prácticamente le dijo: no vuelvas a ese lugar, porque si no, vuelves a quedar ciego prácticamente, porque van a venir muchas voces a ti. Así que nosotros, mucho cuidado con todas esas voces de incredulidad. Y mira que vimos que Pedro estaba caminando sobre el agua. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro cuando caminó sobre el agua? Dice que él mantuvo sus ojos en Jesús. Que nosotros mantengamos nuestros ojos puestos de manera correcta en Jesús para que no nos hundamos. Y mira que de allí el Señor Jesús tomó la mano de Pedro y siguieron caminando sobre el agua y fueron trasladados al otro lugar. Así que nosotros como cristianos, ¿qué es lo que queremos hacer? Caminar sobre el agua, ¿cierto? Y vivir de manera sobrenatural. Así que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús y no escuchando en la radio, la televisión, las noticias. Nuestro consejo, mi esposo y mío, lo mejor es no escuchar noticias. Porque lo primero, uno escucha una noticia y de una vez empieza a compartir en las noticias. ¿Sí sabías que la gasolina subió? Es lo primero que se comparte. Y cuando yo digo a alguien, la gasolina subió, ¿qué le estoy diciendo? No tenemos suficiente, es una mala noticia, es una situación muy mala.
Yo prefiero no decir nada y seguir confiando en el Señor y creer que va a suplir siempre más para que podamos pagar esa gasolina. Amén. Y todo lo que ha venido subiendo. Mira, una fe pura. Mira, los milagros no requieren una gran fe, sino esa fe que ya tenemos nosotros en el corazón. Miremos lo que dice Lucas 17, del 5 al 6, dice: y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Nosotros, si le decimos al Señor: aumentanos la fe, mira lo que el Señor nos va a responder. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Alguna acción? Según el texto, ¿qué debemos hacer? Tener primero esa fe, que ya la tenemos, pero tenemos que hablar. Solamente con que hablemos, ese árbol se va a mover. Amén. Esa situación se va a mover. Y en los siguientes versículos, el 7 y el 8, ahí de Lucas 17, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿A qué viene este versículo? Si una persona tiene un siervo, esa persona está sirviéndole a su amo. Ese siervo está trabajando, pero vuelve a la casa y yo tengo que utilizar los recursos que Dios me ha dado. ¿Sí? Nosotros muchas veces, son muchas, no utilizamos lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Sí? Nosotros no las ponemos tenemos ángeles trabajando para nosotros todo el tiempo. ¿Cada cuánto nosotros le hablamos a los ángeles para que nos traigan dinero? A ver, ¿quién me levanta la mano a ver si se acuerda la última vez que le habló a los ángeles para que le trajeran dinero? Uy, vea. Los ángeles trabajan para nosotros y nosotros no los ponemos a trabajar. Les decimos: ángeles van alrededor mío cuidándome, nos cuidan, ¿cierto? Ángeles me traen dinero, amén. Ángeles cuidan a mis hijos, ángeles, y todo el tiempo podemos estarlos. Ellos están para que nosotros les demos órdenes, amén. Y no lo utilizamos. No es que el Señor no haya dispuesto y no tenga herramientas para nosotros, solo que nosotros no las utilizamos. Amén. Mira algo clave, y es en Mateo 17, el 20-21, dice: Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de allí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase o esta incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Por lo general, siempre pensábamos que cuando dice acá esta situación o esta clase o esto que está pasando solamente va a salir con oración y ayuno. Todos que pensábamos que ese demonio sale con oración y ayuno. Resulta que aquí no está hablando de un demonio. No sé si me están escuchando. Está hablando de ese tipo o esa clase de incredulidad. Como dice acá en el versículo 21. Dice, ¿cómo dice originalmente en ese versículo? Gracias por lo que le están ayudando ahí a Dariani. Te los agradecemos mucho. Entonces, dice: esa clase de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Está hablando de incredulidad. Sí, a ver, todos acá. Está hablando de incredulidad, no está hablando del demonio. ¿Cuál es el consejo de Dios cuando hay incredulidad? Dice oración y ayuno. Está hablando relación con el Señor, amén. Está hablando de tiempo con el Señor, para que nosotros crezcamos en fe, ¿cierto? Podamos ser fortalecidos en fe, para que estemos fortalecidos. Y mira, ¿por qué viene incredulidad? O sea, hay varios tipos de incredulidad. ¿Cómo puede venir a nuestra vida la incredulidad? Una es por ignorancia, porque no
porque las personas crecieron y nunca les hablaron de un mundo espiritual, ¿cierto? De Dios. También puede ser por una enseñanza equivocada, porque se les enseñó, se les entregó un mal conocimiento, un conocimiento equivocado. Pero cuando la persona, para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Ayudar a una persona que nunca tuvo conocimiento o a la persona que tiene un conocimiento equivocado? Es más difícil para personas que tienen un conocimiento equivocado, porque no solamente tenemos que traer una nueva enseñanza a esa persona, sino que tenemos que quitarle esa enseñanza equivocada que tenían. Y otro tipo de incredulidad es la incredulidad que viene por los sentimientos. Es una incredulidad natural que fue la que vivieron los discípulos. ¿Cuál es la que viene por los sentimientos? Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro vio al Señor y se anima a caminar hacia el Señor, pero sus sentidos vieron la lluvia, el viento, la tormenta. Y muchas veces nosotros luchamos con incredulidad. ¿Por qué? Por los sentidos, ¿cierto? Por lo que vemos, por una palabra que escuchamos. Muchas veces no venimos a la reunión porque muchos anoche no fueron porque iba a llover. Entonces pensamos y ya nuestros sentidos nos hablan, entra temor a nosotros y no permitimos o no hacemos las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que nosotros podemos desarrollar ese sentido. Tenemos 5 sentidos, pero podemos desarrollar un 6º sentido, y es a través de nuestra relación con el Señor. Así como una persona, ustedes no notan a Sara que ella no tiene un sentido, le hace falta a ella, y es el de la vista, ¿cierto? Pero su mente se da cuenta que su vista no está, así que hay una orden para todos los otros sentidos para que se desarrollen más. Entonces ella se desarrolla más el oído, el tacto, ¿sí? Así sucede en nosotros. Entre más nosotros tengamos relación con la palabra, con el Señor, vamos a poder desarrollar más ese sentido, esa parte en donde nosotros podemos discernir muchas más cosas y entender mucho más el propósito del Señor. Así que podemos a través de su palabra alcanzar esa madurez que nosotros necesitamos. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios.